Una de las cosas que no se menciona tanto del conflicto entre Israel e Irán, pero que es la más importante, es el trasfondo teológico que esto tiene. Más allá del petróleo, del estrecho de Hormuz, de la geopolítica, que obviamente influye, sabemos que estas dos razas se pelean por un legado ancestral, unos mandatos que sus deidades les entregaron como pueblos y que, bueno, estos pueblos han defendido hasta llegar a las últimas consecuencias. Desde Israel y desde Irán se está impulsando este conflicto teológico para la traída del Mesías de cada uno de estos bandos. Y vamos a entender de lo que estoy hablando. Para ellos, este conflicto representa el fin de los tiempos, ¿no? Desde la teología de cada uno de ellos. Vamos a hablar primero desde el lado de Irán. ¿Qué es lo que está pasando teológicamente con Irán? Porque no podemos olvidar que si bien Israel es, digamos, la nación o el pueblo que más está haciendo dentro de este caos mundial para traer a su Mesías, Irán y el mundo musulmán, más exactamente, no se quedan atrás. Ellos también están luchando por sus intereses y por traer a su líder religioso. Los rumores de que la guerra con Estados Unidos e Israel, ya sabemos que decir Estados Unidos es prácticamente lo mismo que decir Israel. Este conflicto desencadenará el regreso del Mahdi o el Mesías en el mundo musulmán. Es un rumor que se está extendiendo en Irán y Pakistán, dos países musulmanes, por supuesto. A medida que avanza la confrontación militar entre Estados Unidos e Irán, ha comenzado a afianzarse un rumor específico tanto en Irán como en Pakistán. Y es que la guerra misma es el mecanismo que convocará al Mahdi, la figura mesiánica de la creencia chiita e islámica más amplia del fin de los tiempos. De regreso a la Tierra, este personaje nos regresaría para derrotar a Estados Unidos, o sea, a los enemigos del mundo islámico, que el principal enemigo es Israel. Ellos llaman a Israel y a Estados Unidos el Satán, el opositor, el adversario. Y cuando esté sobre el mundo, el Mesías que Israel está esperando, este personaje llamado desde esta teología islámica como Al-Dajjal o Al-Dajjal, que es el anticristo para ellos, es el principal enemigo. Esta afirmación circula en dos formas muy diferentes en los dos países, como un artículo de fe declarada dentro de la propia Guardia Revolucionaria de Irán y como una profecía astrológica viral en Pakistán. Pero ambas apuntan al mismo fenómeno subyacente, una guerra que se lee en tiempo real como el acto de apertura de un guión apocalíptico. O sea que este conflicto que está sucediendo en Oriente sería la antesala o una señal muy clara para ellos de la venida del Mesías esperado. Debemos recordar que el gobierno teocrático de Irán está dirigido por la facción chiita del mundo musulmán. Y los chiitas tienen, bueno, esta creencia arraigada muy fuerte del tema del Mahdi. Los sunitas también la tienen, pero los chiitas son un poco más fundamentalistas en ese sentido. Y dentro de estas ramas chiitas está una facción conocida como los chiitas duodecimanos, aquellos que son aún más fanáticos y más fundamentalistas dentro de esta creencia. Entonces, la facción chiita que gobierna en Irán es precisamente la facción chiita duodecimana, o sea, aquellos que más están comprometidos con el regreso de su Mesías. O sea, los ayatolá de Irán y todo esto son duodecimanos, aquellos que están abriendo el camino, preparando todo este escenario para la llegada de el último imán. La creencia impulsada dentro de la versión iraní de este rumor se encuentra en el centro de la teología chiita duodecimana, como lo acabo de mencionar. La rama dominante del Islam en Irán son los que mandan, los que gobiernan ahí, y la rama de la República Islámica obtiene su legitimidad religiosa. 12 musulmanes chiitas sostienen que han habido 12 imanes legítimos, sucesores espirituales y políticos del profeta Mahoma, descendientes a través de su yerno Alí, y que el duodécimo de ellos, que sería el Muhammad ibn al-Hassan al-Mahdi, no murió, sino que entró en ocultación, un estado de ocultamiento divino hacia el siglo IX después de Cristo.
La doctrina 12 sostiene que este imán oculto permanece vivo, aunque escondido del mundo, ¿no? Y que un día resurgirá como el Mahdi esperado, para establecer la justicia después de un periodo en el que la injusticia se ha vuelto generalizada e insoportable. Un momento a veces precedido en varios relatos por una guerra cataclísmica y agitación. Este marco combinado con el recuerdo de la batalla de Karbala y sus temas de martirio justo contra adversidades abrumadoras se ha entretejido deliberadamente en la retórica estatal iraní desde la Revolución Islámica de 1979, invocado tanto en discursos políticos como en ceremonias oficiales para presentar las luchas actuales como continuaciones de un drama histórico sagrado. Es decir, que la Guardia Revolucionaria, con la doctrina de los duodecimanes y todo esto, esta lucha, ¿no?, de la yihad, la guerra santa, viene siendo como esa contraparte de lo que sería el sionismo. Y sí, alguno dirá, ¿cómo vas a comparar tú las luchas del Islam con el sionismo? Bueno, teológicamente no están muy lejos. Políticamente, la forma en que se ejecutan, bueno, sí tienen sus diferencias. Evidentemente, el sionismo es más agresivo, tiene unos métodos más fuertes, ¿no? En muchas cosas, pero teológicamente el objetivo que persiguen ambos bandos es el mismo y es precisamente establecer la llegada de su Mesías y establecer su doctrina, en este caso el Islam, como la religión aceptada a nivel mundial, como esa religión que poseería la verdad y que su líder mesiánico les entregue poder y autoridad en el mundo, es decir, que restituya el Islam sobre las naciones. Lo mismo busca el sionismo, traer a su Mesías, que este Mesías les dé poder, autoridad en su templo y establecer el judaísmo como la religión verdadera a nivel mundial. Teológicamente persiguen el mismo objetivo. Y así como vemos a Netanyahu en sus discursos hablando del Mesías, hablando de, bueno, todos estos temas de profecías y promesas teológicas para su pueblo, utilizando citas bíblicas, lo mismo sucede con los líderes de la revolución islámica. Ellos en su discurso permanentemente mencionan al Mahdi, mencionan su lucha religiosa y ellos dicen, ¿no?, dentro de su fanatismo, que estas guerras que están viviendo desde el tiempo de la revolución de 1979 es precisamente el contexto apocalíptico bélico que muestra, ¿no?, ese mundo de injusticia que precede al tiempo de la llegada de Al-Mahdi, ya que él, según las profecías, llegará en este mundo de injusticia para traer precisamente la luz, para traer la justicia, para restaurar el Islam y restaurar todas las cosas y derrotar a los enemigos de precisamente del Islam. Entonces, el escenario que está sucediendo en la actualidad con el conflicto en Medio Oriente, desde Irán, desde Pakistán, ¿no?, en estas corrientes más religiosas, lo están viendo este escenario como algo apocalíptico, sí, como el escenario previo a la llegada del último imán, del número 12. Por eso, esta noticia, ¿no?, que es de un medio oficial, establece que ese rumor está en algunos sectores de la cúpula de poder de estos países y dentro de las corrientes más fanáticas, ¿no?, por así decirlo, del mundo religioso, sobre todo las duodecimanas dentro del Islam. El Mahdi también es visto como un momento en el que todos se convertirán al Islam, era lo que decía. Eso es lo que ellos esperan, ¿no?, que el Islam se convierta en la fe mundial. En el Hadith, citas de Salama, una de las esposas de Mahoma, afirma que cuando llegue el Mahdi, todos los no musulmanes se convertirán. Según el Islam chiita, el Mahdi estará precedido por una era en la que 2/3 de la población mundial morirán. Un tercio por peste y el otro tercio por una guerra. Eso es tercer conflicto mundial. De esto las profecías también hablan. Y miren que ellos aquí también lo mencionan. El tiempo previo a la llegada del Mahdi también verá una gran guerra en Siria, en Irak, que destruirá ambos países acompañada de un gran fuego y un enrojecimiento en el cielo. Para los musulmanes sunitas, el Mahdi es el sucesor del profeta Mahoma, que aún está por venir. Para la mayoría de los musulmanes chiitas, el Mahdi nació, pero desapareció y permanecerá oculto a la humanidad hasta que, bueno, llegue ese fin del tiempo para traer justicia. Al igual que en el judaísmo y el cristianismo, ha habido líderes musulmanes a lo largo de los siglos que han afirmado ser el Mahdi, aunque todavía se espera, ¿no?, la llegada de este personaje.
Al final las tres religiones tienen el mismo fondo teológico, ¿no? Esperando un Mesías. En el cristianismo se espera a Jesús, en el mundo hebreo a su Mesías y en el Islam al Mahdi. De estos tres Mesías que se están esperando, van a llegar dos. Y ya esto lo he hablado en otros videos. ¿Por qué van a llegar dos? Porque el Mesías del cristianismo y del judaísmo es el mismo. Pero no es el mismo, no quiere decir que sea Jesús. No. Los cristianos esperan a Jesús, pero Jesús ya no va a volver. Ya lo he explicado en otros programas. La segunda venida es un proceso espiritual interno en el ser humano, que se despierta en conciencia y en el corazón de los hombres que hacen ese proceso, ¿no?, de despertar y de transformación interior. Es otra situación, otro símbolo profético, la segunda venida. Entonces, los cristianos en esta manipulación religiosa están esperando que venga un hombre que diga yo soy el Hijo de Dios, haga milagros y haga cosas que tengan una aura de divinidad, de santidad. Bueno, va a venir un hombre, pero ese hombre no será Jesús. Ese hombre será el Mesías hebreo, porque el Mesías de ellos es un hombre de carne y hueso que se sentará en el tercer templo. Y ese personaje será el anticristo, es decir, será una copia del Cristo. Se parecerá mucho a Jesús, no físicamente, sino en la forma en que va a hablar y las cosas que va a hacer, los milagros, entre comillas. Entonces, cuando los cristianos vean a un personaje haciendo todo eso, van a pensar que es Jesús, pero realmente es el Mesías hebreo. Y claro, como está el tema de la religión judeo-cristiana, entonces ellos verán que los hebreos reconocen al personaje y dirán, mira, los hebreos se arrepintieron y se convirtieron para adorar a Jesús. Entonces son nuestros hermanos. Pero lo que no saben los cristianos es que los hebreos han utilizado el cristianismo como una religión de apoyo para que de alguna manera les ayuden de manera inconsciente a lograr los objetivos del mundo del judaísmo. Por ejemplo, los cristianos votaron por Donald Trump en Estados Unidos porque los cristianos sionistas apoyan los intereses de Israel. Entonces, el cristianismo es mucho más masivo en número de personas a nivel mundial. El judaísmo no es tan masivo. Entonces, digamos que ellos ahí con el cristianismo tienen una red de apoyo mundial de un número importante de personas que defienden los intereses de Israel pensando que Israel realmente es el pueblo elegido, que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Padre de Jesús y bueno, todas estas cosas de la teología del judaísmo. Es un apoyo inconsciente por la gran mayoría de cristianos en el mundo. Entonces, por eso, cuando aparezca el personaje, ambas religiones lo van a adorar. Entonces, ese será uno y el otro personaje será Al-Mahdi, que ese será el Mesías del mundo musulmán. Entonces, serán dos nada más, el Mesías hebreo y Al-Mahdi, porque dentro del Mesías hebreo estará la creencia de que también es Jesús. O sea que ese personaje abarcará la creencia del cristianismo y del judaísmo, y el otro será el del Islam. Así que ahí está el escenario. Y desde el mundo musulmán, pues se considera que esta señal, ¿no? O más bien, este conflicto que está sucediendo es una señal clara del advenimiento del Mahdi. Ahora, si vamos al mundo hebreo, en este caso hay que hablar del Sanedrín. Esta noticia es de hoy. El Sanedrín dictamina que solicitará formalmente al cielo que revele al Mesías y reconstruya el templo. Esta gente sí sabemos que se vienen moviendo desde hace rato, adelantando todo lo necesario para el tercer templo, para, bueno, todo su territorio, Jerusalén. Yo les vengo informando, cada tanto que sale una noticia, yo les vengo a informar de esto porque hay que estar muy pendientes de lo que pasa en Israel. El naciente Sanedrín emitió un fallo formal esta semana pidiendo al santo, bendito sea él, que retire las fuerzas hostiles del pueblo hebreo y de la tierra de Israel, y que además revele al Mesías, reconstruya el templo, ¿no?, que sería el tercero, y restaure la profecía a Israel. Esa fue la petición del Sanedrín que por acá la amplía. Fue una segunda resolución. La realeza revelada del cielo, el Mesías y el templo. La realeza revelada y poderosa del Santo, bendito sea él, en misericordia y en alegría, sobre cada miembro del pueblo hebreo, sobre cada familia, cada comunidad, cada tribu y todo el pueblo hebreo, sobre los justos entre las naciones y los hijos de Noé, y sobre el mundo entero. Continúa diciendo, el tribunal pide que el Santo, o sea, es una petición a su Dios, bendito sea, revele nuestro justo Mesías. El tribunal pide que el Santo bendito sea él, elimine y borre todos los obstáculos
para que podamos construir el Beit Hamishtat, que es el templo, ¿no? El templo que tanto anhelan reconstruir. Esto es una petición del Sanedrín, como una oración, ¿no? Un lamento al cielo, un rezo al cielo, para que su Dios se manifieste, ¿no? Y les permita lograr todo esto. En otra resolución pidieron también a su Dios que se cumpla la profecía y que se restaure al pueblo hebreo y los proteja de todos aquellos que buscan dañar a Israel. Así que esto llama la atención porque recordemos que quien pide esto es el Sanedrín. El Sanedrín era esa cúpula, ¿no?, de poder religioso que incluso estaba en tiempos de Jesús. Ellos fueron los que juzgaron a Jesús para llevarlo a Poncio Pilato y posteriormente ser crucificado. Ahora mismo, pues, el Sanedrín no tiene un poder relevante en Israel porque es una organización que se está conformando nuevamente, pero ya comenzaron a dictar solicitudes formales, en este caso no de un tinte político, sino más de una dimensión religiosa, una petición formal que fue noticia en Israel, donde ellos elevan su plegaria al cielo, para que principalmente se cumplan tres cosas: el retorno del Mesías, la reconstrucción del tercer templo y la restitución total del pueblo de Israel. Es decir, que puedan volver a su tierra, que el Mesías destruya a los enemigos de Israel, es decir, que puedan tener ese reino pletórico que ellos tanto anhelan y desean cuando llegue su Mesías. ¿Qué pasa? Que la llegada del Mesías hebreo sí traerá un tiempo, unos pocos años de aparente paz, pero luego de ese periodo vendrá la época más oscura de la humanidad, lo que las profecías llaman la gran tribulación. Los 7 años del final, que dentro de esos 7 años habrá un pequeño periodo de paz y luego una última guerra. Y esa última guerra, que no será la tercera, esta será una posterior, ese conflicto será en contra del Mahdi del Islam y el mundo árabe o el mundo musulmán. Ellos, los musulmanes, van a destruir Jerusalén y el tercer templo por última vez. El tercer templo será destruido también y será, como dice la profecía de Daniel, por el pueblo de un príncipe que ha de venir. Destruirán la ciudad y el santuario. Muchos creen que eso se cumplió con Roma y el señor Tito, el emperador Tito, pero no es así. Porque Tito no era un príncipe, era un emperador. El título de príncipe lo tiene Al-Mahdi. De Mahoma descienden 12 príncipes y el 12º es el Mesías que ellos están esperando, los musulmanes. Así que el título de príncipe encaja con Al-Mahdi, no con lo que pasó con Roma. Además, ya yo he explicado cómo esa profecía no se cumplió realmente, como dicen en el tiempo de Jesús, sino que es un mensaje profético hacia el futuro, dirigido hacia el tiempo del tercer templo. Así que el conflicto de Oriente Medio, queridos amigos, para los musulmanes y para los hebreos, representa una señal del final de los tiempos. El conflicto de Oriente Medio se expande, Arabia Saudita se une a Estados Unidos mientras Irán ataca bases. La reanudación de las hostilidades entre Teherán y Washington pone fin a una pausa de varios días para llegar a un acuerdo. Siguen en conversaciones, pero mientras eso sucede, las hostilidades no paran. Siguen los bombardeos de lado y lado y ahora pues se une Arabia Saudita. Recordemos que también Ucrania atacó un barco iraní. Los iraníes dicen que tienen intenciones de venganza. De momento no ha sucedido nada en contra de Ucrania, pero es un conflicto que parece no tener una cercana pacificación. Se va extendiendo y se van involucrando cada vez más protagonistas en esto, ¿no? Ahora es Arabia Saudita, que bueno, es uno de los aliados en la región de Estados Unidos. Y el papel de Arabia Saudita también es importante para los intereses hebreos, porque Arabia representa la mayoría sunita dentro del Islam. Y esa mayoría sunita es la que puede, de alguna forma, arrebatarle el control del monte del templo a Jordania para que sea administrado por Arabia. Y si pasa a ser administrado por Arabia, Israel la tiene más fácil para hacer lo que quiera en el monte del templo. Esa es una de las posibilidades, pero vamos a ver si al final ellos terminan logrando no quitarle el control a Jordania. Así que, queridos amigos, estas son las noticias que nos llegan desde Oriente, ya con un tinte más teológico, ¿no? Lo que está detrás de este conflicto y lo que cada uno de estos pueblos espera que suceda. Están esperando a su Mesías y para ellos esta guerra es una señal clara de ese tiempo
previo. Recuerden, esta es la visión teológica que ellos tienen. Incluso para muchos allá, pues, representarían estos conflictos como una buena noticia, porque quiere decir que su Mesías esperado está cada vez más cerca. Así que ahí están los datos. Ustedes me pueden colocar en comentarios qué opinan de todo esto. Por ahí los estaré leyendo. Y por supuesto, seguiremos pendientes de todo lo que ocurra allá. No es más por esta ocasión. Si les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.